Hoy les tengo buenas noticias, muy buenas noticias. Esta iglesia necesita un nuevo despertar. Esta iglesia necesita un despertar espiritual si alguna vez alguna iglesia lo necesitaba. También necesitamos un despertar en nuestros escritos y en nuestra predicación. Necesitamos un despertar de la predicación de una doctrina de tristeza y agonía y de las malas noticias de hoy. Y necesitamos comenzar a predicar las buenas nuevas del mundo de mañana. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de este minuto, y lo anuncio ahora. Me pregunto cuántos de ustedes vieron esto en el periódico actual. Creo que es Newsweek. Sí, es Newsweek, en los kioscos ahora. The Gloom and Doom. La tristeza de cómo las personas religiosas están lanzando el mensaje de fatalidad. Lo leí con entusiasmo porque estaba seguro de que venía nuestro nombre allí como uno de los que están difundiendo el mensaje de fatalidad. Afortunadamente no lo encontré allí. No fuimos mencionados. ¿Y cómo escapamos? No lo sé. Solo le di gracias a Dios por ello. Hace algún tiempo se hizo una prueba con muchos miles de personas. Preguntó un empleado. Siempre que ha habido malas noticias, realmente malas noticias, y los periódicos se han llenado de ellas más que de costumbre. La gente se deprime y las tiendas minoristas comienzan a gastar menos, y esto les cuesta millones de dólares. Pero si sucede alguna buena noticia, la gente se alegra en general, lo cual no ocurre a menudo. Las ventas aumentan en las tiendas inmediatamente y la gente empieza a gastar. Y quiero decirles, hermanos, que a medida que comencemos a dejar de predicar las malas nuevas del mundo de hoy y comencemos a predicar las buenas nuevas del mundo de mañana, veremos que los ingresos de esta obra aumentan una vez más. Ahora bien, no podemos predicar las buenas nuevas del mundo de mañana y del reino de Dios si no les mostramos el contraste. Yo digo que es necesario que digamos algunas cosas sobre las malas noticias de hoy, y demos la razón y la causa y por qué son malas, y por qué será bueno en el futuro. Y así es como empezamos. Así empecé hace 43 años. Dije de los chismes y rumores, y especialmente si son malas noticias, cómo nos encanta chismear y arrancar ese rumor si hay alguna mala noticia, o si es de naturaleza despectiva, o si es algo que creemos que otras personas menospreciarán, desaprobarán y pensarán que es malo. Eso también nos encanta proclamar. No me refiero a la gente que está a vuestro lado, me refiero a vosotros, a cada uno de vosotros. Y eso tendrá que parar. Ahora digo eso bajo la autoridad de Jesucristo, no mi idea. Hace 43 años Dios me confirió, no a la iglesia, ni a un equipo, ni a una asociación, porque Gardner tenía solo 3 años en ese entonces. Él me confirió la responsabilidad de la gran comisión de transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo al mundo entero, para testimonio a todas las naciones. Y soy yo a quien Él va a responsabilizar. Dios siempre ha trabajado a través de un hombre. Parece que queremos empezar a olvidar eso ahora y pensar que Dios trabaja a través de comités, o trabaja a través de equipos, o esto, o aquello, o lo otro. Me alegré mucho de escuchar a mi hijo hace una semana dejar muy claro que existe una cadena de autoridad, y es de Dios para Cristo, y de Cristo es para mí, y bajo mí para Gardner, Ted Armstrong, y luego para los demás bajo él. Quizás a algunos de ustedes no les guste así. Así lo hizo Cristo. Así es como es, y por su autoridad, así es como seguirá siendo. Y si no te gusta así, ya sabes lo que puedes hacer. Pero así será en esta iglesia, y no tomamos esa votación para ver qué piensas al respecto. Y sé que soy yo quien tendrá que rendir cuentas y soy muy consciente de ese hecho. Pero Dios hizo que la iglesia me respaldara para hacer posible el cumplimiento de esa gran comisión, porque un hombre en el mundo de hoy no puede hacerlo solo, y permitirnos tener parte en ella. Y quizás tu participación en esto sea tan importante como la mía, pero el liderazgo que Dios me dio
Sin embargo, él no se lo confirió a la iglesia porque la iglesia de este tiempo, la era de Filadelfia, aún no había sido levantada cuando él me confirió esa comisión. Ahora sabes bien que recibimos muchos correos de odio. Garner Ted habló sobre la cantidad que recibe en la televisión, y creo que fue sincero y no una carta de odio, pero un hombre escribió y el editor en jefe de La Pura Verdad me la trajo. Pensé que estaría interesado en leerlo. ¿Cómo sabes que Dios te confirió esa comisión? ¿Vino personalmente y habló contigo? ¿Lo viste? ¿Puso las manos sobre tu cabeza o algo así? ¿O simplemente debemos confiar en tu palabra? ¿O usted mismo se nombró? ¿Sabes que acusaron a Moisés de nombrarse a sí mismo, no? Y supongo que hoy en día hay quienes en la iglesia piensan que yo me nombré a mí mismo. Fue incluso antes de que naciera la iglesia. Entonces Dios levantó a la iglesia para que me respaldara y realizara este trabajo. La Gran Comisión me fue conferida a mediados de julio de 1933. Él me encargó la Gran Comisión de ir a todo el mundo con su evangelio. Luego, en agosto del mismo año, 1933, se levantó la iglesia matriz con 19 miembros en Eugene, Oregón. Empezamos tan pequeño como cualquier iglesia podría empezar. Esa es la iglesia para esta era, esta vez. La iglesia de Dios ha existido desde el año 31 después de Cristo y en gran medida tuvo que existir encubierta, bajo tierra, por así decirlo, desde los años 60 o 70 después de Cristo. El Evangelio no fue proclamado al mundo durante todo este tiempo, y la primera vez en aproximadamente 1900 años, o 18 siglos y medio, que el Evangelio fue proclamado públicamente. Fue en una transmisión de radio que hice en octubre de 1933, y creo que fue durante los días de la fiesta de los tabernáculos. También me comisionó para tomar el liderazgo en la edificación de la iglesia después de su fundación, de construir esta obra de anunciar la buena nueva, porque la palabra evangelio significa buena nueva, no mala noticia, del reino de Dios que gobernará el mundo y nos traerá paz y felicidad mundial. Y esas son buenas noticias. Ahora me han encargado de difundir buenas noticias por este mundo. La iglesia y la obra crecieron. Lo sentimos muy lentamente en ese momento y sin embargo miramos hacia atrás y durante 35 años estuvo creciendo y los ingresos para ello crecían a una tasa del 30% aproximadamente al año. Algunos años al 27%, otros el 33%, pero con un promedio de alrededor del 30% anual. Se trata de una tasa de crecimiento sin precedentes. No conozco ninguna corporación comercial, no conozco ninguna institución ni ninguna iglesia que haya crecido a ese ritmo durante 35 años. En los últimos 7 u 8 años esa tasa de crecimiento se ha detenido. Todavía ha ido creciendo, pero lentamente. Los ingresos han aumentado año tras año, pero no tan rápidamente como la inflación, lo que literalmente significa una disminución de los ingresos, porque con $1 no se compra tanto como antes. Sin embargo, crecimos tan rápido que fue realmente más rápido de lo que podíamos manejar la capacidad humana. Entonces nos metimos en cosas que nos parecían buenas, y eran buenas, pero fuera de la Gran Comisión. Construimos las escuelas imperiales. Finalmente, cuando las cosas empezaron a ir por el otro lado, tuvimos que cerrarlas porque no eran parte esencial del trabajo. Fue maravilloso tener esas escuelas. Eran las mejores escuelas, primaria, secundaria y preparatoria de estos Estados Unidos, que creo que en cualquier parte del mundo. Pero solo los miembros que estaban en las iglesias locales aquí y en Big Sandy y en Bricket Hood, Inglaterra, solo sus hijos tuvieron el privilegio de asistir. Entonces intentamos tener algo más para los otros niños. Y ese era, por supuesto, el programa educativo de verano. En el norte de Minnesota. Cosas buenas, cosas maravillosas que hacer, y es bueno hacer cosas buenas si puedes permitírtelo. Todavía estamos haciendo eso. Todavía nos lo podemos permitir. Entre otras cosas, no seguiré enumerándolas, solo una. Comenzamos una tienda de economato que pensamos ayudaría a nuestros miembros aquí en Pasadena.
Sacamos a un ministro del púlpito y lo pusimos a administrar una tienda y a ser comerciante, y eso no es parte del programa de Dios. Yo no lo hice, permití que se hiciera. No tenía ningún conocimiento de ello en ese momento, pero cerré la tienda de economato cuando vi que solo estaba causando problemas. Muchos de ustedes, miembros que en general estaban siendo beneficiados, graznarían y se quejarían y regresarían y se quejarían y registrarían quejas, mucho más de lo que lo harían si hubiera sido una tienda dirigida por extraños. Eras mucho más libre para hacerlo porque esta era la iglesia. Y empezó a causar problemas entre nuestros propios hermanos. Sus frutos fueron malos, no buenos. Algunos de ustedes necesitan pensarlo bien, porque algunos de ustedes estaban haciendo precisamente eso. Necesitamos echar un vistazo a estas cosas y hacer un inventario de vez en cuando y ver dónde nos encontramos ante los ojos de Dios, porque ahora estamos siendo juzgados. El juicio está ahora sobre la casa de Dios. El juicio no está ahora en el mundo exterior. Dios no está intentando salvar al mundo. Dios no comenzó en Cristo ninguna cruzada para salvar almas. Los únicos que se salvan ahora son los predestinados a ser salvos. Eso es lo que es la predestinación y lo que significa. Había 4 artículos extensos escritos por 4 de nuestros principales hombres en la pura verdad. Ninguno dio en el clavo. Entonces, ¿cuál es el significado de predestinación? ¿Por qué? Significa que aquellos que fueron llamados son elegidos de Dios para vencer a Satanás, ahora para que podamos sentarnos con Cristo en su trono, cuando Él venga. Intento decir que no somos una iglesia más, no somos una vieja iglesia protestante. Somos totalmente diferentes. No existe una iglesia como esta sobre la faz de la tierra. Ninguna otra iglesia realmente cree lo que Dios dice, y esta es la palabra de Dios. Hay millones que creen en la Biblia y dicen que creen en la Biblia. Pero puedo leerte una y otra vez, lugar tras lugar aquí, una declaración clara. Y dije, no lo creo. El primero que me pegó decía, la paga del pecado es muerte. No lo creí. No, entonces. Le dije, me han enseñado desde que era niño que la paga del pecado es vida eterna, no muerte. Vida eterna. Luego, la siguiente parte del mismo verso, Romanos 6:23. El regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, me costó mucho creer eso. Siempre me habían enseñado que era un alma inmortal, ya tenía el don de la vida eterna. ¿Por qué la necesitaba como regalo? Eso fue solo el comienzo y comencé a descubrir que casi todo lo que me habían enseñado en las iglesias de este mundo era exactamente lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Fueron miles los que creyeron en Jesucristo, y no sé si fueron miles, pero hubo bastantes que encontrarán en el capítulo 8 de Juan, que creyeron en Él. Simplemente dice muchos. Y a los que creían en Él les dijo, conspiras y planeas matarme porque mi palabra no tiene cabida en ti, porque no crees lo que digo. Has llegado a ver que Adán y Eva escucharon al mismo Dios que los creó y no creyeron lo que Él dijo. Hay una denominación protestante que tiene el lema, predicando a Cristo al mundo. Predican a Cristo, pero no creen lo que Él dijo. Y también Jesús mismo dijo, muchos vendrían en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, diciéndole al mundo que Jesús era el Cristo, sin decir que ellos son el Cristo. Si analizas todos los lugares de la Biblia donde la gente vino en el nombre de Cristo, no vinieron usando su nombre diciendo, yo soy Jesús. Un hombre hizo eso. Una vez entró en la oficina de Gardner Ted y se presentó como Jesucristo. He venido a hablar con vosotros. Yo soy Jesucristo. Ted dijo, oh, ¿lo eres, verdad? Bueno, mira, soy solo un ser humano común y corriente, y si tú eres Jesucristo, eres mucho más fuerte que yo. Y si puedo echarte por esa puerta y echarte de este cargo, entonces no eres Jesucristo. Él no era Jesucristo. La congregación se ríe. Entonces, la primera vez que yo sepa la buena noticia del reino de Dios y que el reino iba a ser en esta tierra, y cómo Dios había hecho todas las promesas a Abraham y prometió esta tierra, salió al aire en octubre de 1933.
El primer domingo de 1934 comenzó el programa regular. Entonces era semanal. Entonces se llamó Iglesia de Dios de la Radio. Más tarde cambió a El Mundo de Mañana. La iglesia y la obra comenzaron a crecer. Tuvo un crecimiento muy rápido, como dije. Nos metimos en algunas cosas que eran agradables, aunque realmente no podíamos permitírnoslas cuando las cosas empezaron a ir un poco al revés. Pero Dios no me encargó que me dedicara al negocio de ganar dinero. Luego, Ted, quien me hizo organizar este trabajo de tal manera que no pude obtener nada de él, excepto lo que me pagan como salario. Y desde el principio nunca he fijado mi propio salario. Siempre ha sido fijado por un comité competente para hacerlo. Al principio teníamos un hombre que había sido abogado durante 12 años en el Departamento de Impuestos Internos de Washington, D.C., una mujer que no era miembro de nuestra familia y un hombre que no era miembro de mi familia. Los nombré como un comité de 3 para determinar lo que sería apropiado y correcto y fijarlo como mi salario. Y teníamos un hombre que era abogado de la Oficina de Impuestos Internos y sabía lo que sería correcto ante los ojos del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, se me permiten muchas cosas y muchos beneficios, es verdad, pero no tengo nada más que la ropa que llevo puesta y la que uso. Solía tener un traje para cada día de la semana y siempre decía, esto es todo. Bueno, ahora puedo hacerlo un poco mejor, pero eso y una cuenta corriente personal es todo lo que tengo. Si debería casarme, y ha habido tantos rumores sobre eso. Todos ustedes saben sobre eso. Eso es algo a lo que todos vuestros oídos han estado abiertos. Ya sabes, llegando a eso, no tendría nada que dejarle a una viuda si muriera, excepto un poco de efectivo en el banco en una cuenta corriente. Ni siquiera tenía casi $100 que puse en una cuenta de ahorros. Y eso fue hace más de 30 años. Y descubrí que el tiempo había transcurrido, así que lo perdí, en lugar de obtener el interés que podría haberse acumulado sobre ello, porque nunca lo acumulé. Bueno, como dije, no podemos proclamar el reino de Dios, que es la familia de Dios que gobierna el mundo entero, el gobierno de Dios. Cristo nació para ser gobernante. Él viene como el Rey de Reyes. No podemos predicar eso al mundo sin predicar algo sobre este mundo y lo que tiene de malo y por qué. Obtenemos todas las cosas por comparación o por contraste, y si no les decimos lo que está mal y les mostramos la razón, nunca seremos capaces de hacer que la gente vea las buenas noticias del mundo de mañana. Así que empezamos, y comencé, en ese momento, a contarles un poco sobre el mundo actual. Eso nos llevó a predicar cada vez más sobre el mundo actual y sus males. Y hemos llegado al punto en que entre el 95 y el 99% de lo que decimos se refiere al mundo de hoy y sus males, y no al mundo de mañana y cómo será. Tenemos folletos, el maravilloso mundo de mañana. Casi apostaría que la mitad de ustedes nunca lo han visto o leído, porque han pasado algunos años y en cierto modo dejó de circular. Uno de los libros más maravillosos que jamás hayamos escrito. Deberían ser las cosas que de lo que me encargaron publicar y que se publicarán nuevamente. También habrá una reescritura u otro libro similar con un título diferente, y las pondré a ambas, afuera. Acabo de tener un nuevo despertar y vino de uno de nuestros ministros. En la fiesta de los tabernáculos hablé, no solo ante cada congregación en cada lugar de la fiesta dentro de los Estados Unidos continentales, sino también antes de una cena especial planificada en cada lugar de la fiesta, para todos los ministros que asistían a esa fiesta y sus esposas. Y a cada uno que animé, porque no creo haber descuidado ninguno, pedí a los ministros que me escribieran. Escríbeme y lo leeré. No te garantizo que responderé todas las cartas porque espero que al menos sean tantas que no tendré tiempo de responderlas todas. Pero las leeré y todavía tengo una pila allí que tengo que leer. Y uno de los primeros que leí decía eso. Había estado celebrando la fiesta de los tabernáculos durante varios años. Se graduó del Ambassador College hace varios años y muchos de ustedes, tal vez la mitad o más, sabrían su nombre si se los diera. Quizás no sea el ministro más conocido de la iglesia, pero es el que yo diría que está entre nuestros líderes, o muy cerca de los líderes. Y él dice,
Apenas he escuchado un sermón durante la fiesta de los tabernáculos sobre qué es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa? ¿Por qué Dios nos pide que la guardemos? ¿Y cuál es su significado? Solía predicar nada más, pero supuse que los otros ministros ya estaban entendiendo ese mensaje, y trato de darles algo que debería venir solo de mí y que los otros ministros no pueden predicar, porque puedo volver a las cosas antes de que aparecieran en escena, y decirles cosas que los otros ministros no pueden. Muchas personas en muchas iglesias no escuchan sermones sobre el mundo de mañana. Bueno, ahora tengo que asumir personalmente la culpa por esto. Dios me ha hecho el líder. Lo he estado haciendo yo mismo. He estado permitiendo que se haga. He estado permitiendo que otros lo hagan. El liderazgo está sobre mí. Me fue conferido por Dios. Y por cierto, este hombre quería saber si Dios me habló y cómo sé que fui llamado. Y me senté y escribí un editorial que aparecerá en algún lugar del número de febrero, marzo, abril de La Pura Verdad. Solo diré esto sobre cómo lo sé. ¿Cómo llegaste a estar aquí? ¿A quién usó Dios para iniciar su iglesia en esta era? ¿A quién usó Dios para construirla al principio solo sin otros ministros? ¿A quién usó Dios para iniciar el programa El Mundo de Mañana al aire? ¿A quién usó Dios al iniciar La Pura Verdad? ¿A quién ha usado Dios para construir esto, todo el camino? Todo lo que tengo que hacer es señalar lo que ha sucedido. Lo único que tengo que hacer es pensar en ustedes, directa o indirectamente, son mis hijos en el Señor. Tú eres mi recomendación, como dijo Pablo. Otros querían alguna recomendación, querían algún tipo de acreditación. Y él dice, mi acreditación sois vosotros, los que os habéis convertido por mi predicación. Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesucristo mientras Juan estaba en prisión para preguntarle, ¿eres tú el Cristo y cómo podemos saberlo y cómo puedes probar que eres el Cristo? Él dijo, vuelve y cuéntale a Juan lo que ves que se está haciendo. Por sus frutos conoceréis. Si quieres saber si es cierto o no que Dios me designó, mira el fruto. No tengo que defenderme, no tengo que decir una palabra. Mira la historia, mira el fruto, mira lo que se ha hecho y mira lo que se hace hoy. Ahora dije, asumo toda la responsabilidad, pero ante ustedes y ante todo el país, porque esto está quedando grabado y las iglesias de Dios en todo el mundo van a escuchar esto. Me arrepiento solemnemente. Y arrepentirse significa cambiar para ir en otro sentido, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Te leeré aquí en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Pero como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni entró en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Pero sin el Espíritu Santo de Dios no se pueden entender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No se puede entender la profecía que trata de lo que Dios ha preparado para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu. He explicado esto muchísimas veces. Es el espíritu el que trabaja con el cerebro humano y le imparte el poder del intelecto. Pero ese espíritu no puede ver, ni oír, ni saborear, ni oler, ni sentir. El cerebro humano hace todo eso. Y aunque lo que sientes puede estar abajo en el tobillo, como lo noto bastante a menudo con cierta incomodidad, en realidad es aquí arriba donde lo siento. Sin el cerebro no lo sentiría. Y ese espíritu solo registra, y no sabe de sí mismo, sino que registra solo lo que se puede ver, oír, sentir, oler o saborear. Y no puedes ver el espíritu, no puedes oírlo. No hay manera de que el conocimiento espiritual pueda entrar en la mente normal del hombre normal. No pueden entender los principios espirituales. No pueden entender el bien del mal. ¿Lo creas o no? Un hombre piensa que fumar es pecado mortal, otro piensa que no lo es. La gente no puede ponerse de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que está mal en este mundo está bien en algún otro país. Ahí tienes. Me pregunto, ¿cuál es la concepción que la mayoría de ustedes tienen sobre el reino de Dios?
Hablamos de cuando entramos en el reino. Recuerdo hace años y años cuando se celebró la fiesta de los tabernáculos en Belknap Springs y un pequeño grupo de unos 35 de nosotros nos reuníamos allí. La iglesia era entonces muy pequeña y un dicho popular era: bueno, será mejor que aprendamos a llevarnos bien entre nosotros aquí ahora, porque ciertamente tendremos que hacerlo cuando lleguemos al reino. Su concepto era: el reino de Dios, todos estaremos juntos, una gran sociedad escuchando sermones por la mañana y por la tarde, por la mañana, por la tarde y por la noche, y un gran momento para divertirnos, sin nada que hacer. En otras palabras, el concepto de lo mismo que muchas iglesias protestantes tienen del cielo, solo que no saben dónde está el cielo, excepto en algún lugar lejano, y este libro toma el cielo y lo coloca en la tierra. Ya es hora de que tengamos artículos que le muestren cómo será el reino de Dios y cómo será el mundo bajo su gobierno. Y voy a empezar a escribir ese tipo de artículos. Ahora ya tengo unos 6 u 8 artículos, algunos de ellos bastante largos, todos listos para mecanografiar, todos escritos. He estado escribiendo mucho más últimamente y cuando no podía caminar debido a algo peor que una fractura de tobillo, tuve que pasar las primeras 2 semanas en una silla de ruedas. Y créanme, me solidarizo con aquellos que ahora tienen que andar en silla de ruedas, ya que lo he vivido. Y me alegré un poco de una cosa. Un hombre que recauda dinero para Israel y es vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Vive en Beverly Hills. Es un hombre rico y sé que hace donaciones muy generosas a Israel. Y me pidió que almorzara con él un día, poco después de esa última guerra, la guerra de los días santos. Dijo: señor Armstrong, dice, hay algo. He llegado tan lejos como puedo y no puedo dar más. Pero, dijo, tenemos cientos de soldados heridos que necesitan sillas de ruedas y necesitan $25,000 para conseguirlas. Y la necesidad es grande e inmediata y lo necesitan rápido. No me gusta apelar a usted y no ando pidiendo dinero, pero he dado hasta que me duele y no estoy en condiciones de darlo. ¿Qué pasa con esto? Le dije: mañana por la mañana le entregaré un cheque por $25,000. Y lo hice. Bueno, cuando pasé 2 semanas en silla de ruedas, créanme, me alegré de haber estado allí. Ahora algunos de ustedes me van a criticar por gastar $25,000 de esa manera. Tú sigue adelante y critica, pero por favor dilo a mis espaldas. No me importa escucharlo. He hecho cosas que la gente no aprobaría, pero sé que Dios está muy complacido. Y no busco agradar a los hombres, tal como Pablo dijo que no lo hacía. Busco agradar a Dios. Él es mi juez. Él me está juzgando día a día ahora y te está juzgando a ti día a día. Yo tampoco he terminado todavía, pero te lo voy a señalar para que espero que entiendas muchas cosas. Ahora bien, no tuve tiempo de reunir todo lo que quiero, pero escribiré artículos en este sentido. Lo que no entiendo en el sermón de hoy vendrá, pero lo principal hoy es que para transmitir el mensaje del mundo de mañana hemos hablado mucho sobre el mundo de hoy, y luego terminamos con 1 o 2 párrafos de un mundo mejor que está por llegar. Y no pasará mucho tiempo hasta que Cristo venga y traiga paz a esta tierra infeliz. Terminamos con aproximadamente un párrafo sobre el mundo de mañana. Oh, sí, logramos meterlo. Tal vez lo metemos allí solo para salvar mi propio cuello, no lo sé. Ahora bien, no tengo intención de cambiar el equilibrio hasta el punto de que mantengamos solo el 1% del mundo hoy y el 99% del mundo mañana. Creo que hemos predicado al menos más que eso sobre el mundo actual. Creo que tenemos que hablar sobre las condiciones del mundo actual y decirles por qué. Y decirles qué llevó a ello. Y decirles por qué el hombre fue puesto en la tierra. Díganles por qué Dios lo permite hoy para guiarles a lo que va a suceder. Pero necesitamos condensar esa parte y restarle importancia y luego poner el mayor énfasis y la mayor cantidad de tiempo en el mundo de mañana. Ahora, la próxima edición del boletín que llegue a nuestros ministros incluirá un artículo y les daré muchas sugerencias de lo que quiero que prediquen durante el próximo año.
Dios originalmente pobló este mundo con ángeles. ¿Sabes por qué? Y puso gobierno sobre ellos. ¿Sabes por qué necesitaba gobierno? Porque Él tenía un trabajo que ellos debían hacer. Dios es un creador y quería que continuaran y terminaran la creación de esta tierra. A menudo lo ilustro de esta manera. Un gran banco o una gran compañía de seguros o alguna gran institución ha decidido construir un edificio de 50 pisos, probablemente un edificio de oficinas. Así que todos los planos y planos están hechos, y al igual que este auditorio, cada centímetro cuadrado estaba en papel incluso antes de que yo declarara en la primera ronda comenzar la construcción real de este hermoso auditorio, el mejor del mundo. Y puedo llegar al límite en eso, es lo mejor. Y aquellos artistas que actúan en los grandes auditorios de todo el mundo, en Asia, África, Europa, Sudamérica y América, te lo dirán. Varios me lo han dicho sin lugar a dudas, y obtengo algún tipo de placer con eso porque sabía que así es como Dios lo quiere, y sé que Dios está complacido. No me importa si todos ustedes están descontentos. Dios está agradado, y estoy tratando de ver que se lleve a cabo en su honor y para su gloria. Pero Él necesitaba gobierno porque, bueno, no, déjenme terminar aquí mi ilustración sobre los bancos y el edificio, de 50 pisos. Comienzan con una base y una superestructura, que normalmente son grandes vigas de acero, y finalmente parece que, si cruzo los dedos, si puedes entender lo que quiero decir, ves las vigas grandes subiendo y cruzando las vigas, y nada en el medio, tal como ves a través de ellas. Bueno, ese es el esqueleto o la superestructura. ¿Sabes que tu propio cuerpo está hecho de la misma manera? Hay un esqueleto, tienes la columna vertebral, los huesos de los hombros, los huesos de la cadera y las articulaciones, los huesos a través de tus brazos, los huesos a través de tus piernas. No los ves, están escondidos, pero te apoyan, te mantienen unido. Y así, esta superestructura de acero mantiene todo junto, y todo está escrito. Ahora contrataron a 2 contratistas, y no creo que normalmente lo hagan de esta manera, pero podrían haberlo hecho. Uno para construir la superestructura. Los cimientos y lo que se construye es perfecto, absolutamente perfecto, pero no está terminado. Las paredes exteriores no están puestas. Las paredes interiores no están tapiadas. Los pasillos y las diferentes estancias no están tapiadas. Los suelos no están ni colocados. Toda la plomería tiene que entrar. El cableado eléctrico. Aún quedan muchas cosas por incluir. Ciertamente, podrían contratar a un arquitecto diferente para hacer todo eso. Y finalmente, el mobiliario. Para ello necesitarían contratar a un tercer arquitecto, un decorador de interiores. Y así es como suelen hacerlo. Como puede ver, hasta donde ha llegado es una creación perfecta. Dios no terminó su creación. Quizás eso sea nuevo para ti, pero es verdad. Tenía la intención de que los ángeles siguieran adelante e hicieran algo con la materia que hay en esta tierra y las muchas propiedades que tiene, y la hicieran más bella e hicieran algo con ella. Y en lugar de eso, la destruyeron, convirtieron la luz en oscuridad, convirtieron la belleza en fealdad, la convirtieron en caos. Y usted lee aquí en el 2º versículo de la Biblia, Génesis 1:2. Y la tierra estaba o se volvió caótica y en confusión, desolada y vacía. Las palabras hebreas son tohu y bohu. Aquí dice, sin forma y vacía, y esa no es una muy buena definición o traducción. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. La arruinaron, y luego en 6 días, si lees en el Salmo 104 y el versículo 30, Dios renovó la faz de la tierra para el hombre, para poner al hombre aquí. Dios instruyó al hombre, pero el hombre no creyó lo que Dios dijo. Pero el hombre aún no había experimentado el camino de Satanás ni el camino de Dios. Pero el camino de Dios estaba disponible para él, se le explicó. Y allí estaba el árbol de la vida que le habría dado el amor de Dios para cumplir la ley de Dios. Ahora Dios colocó el gobierno en esta tierra y colocó al superarcángel Lucifer en un trono para gobernarla. Necesitaba gobierno porque tenía una gran tarea que hacer para los ángeles y quería que trabajaran juntos.
Quería que todos avanzaran hacia el mismo objetivo en armonía, unidad y juntos. Ellos no creían en eso, creían en la competencia y la lucha. Ahora, mañana veremos otra gran multitud en el Rose Bowl, tal como lo hicieron en su partido del Rose Bowl hace una semana. Esto se llama el Gran Super Bowl, y aquí habrá 11 grandes gigantes, se podría decir, hombres grandes, fuertes y fornidos. La mayoría de ellos miden más de 6 pies hasta 7 pies. Todos ellos pesaban más de 200 libras, algunos más de 300, alineados en un lado. Y tienen un objetivo, tienen una pelota y quieren pasarla a través de la portería en el otro extremo. Pero ¿sabes qué? Alineados contra ellos hay otros 11 gigantes igual de grandes y fuertes, y ellos van a decir: no irás, te empujaremos hacia atrás, no vamos a dejar que tengas éxito. Así es como lo hacemos en el mundo de hoy, y así tendremos el éxtasis y la agonía mañana. El equipo ganador estará en éxtasis y sus grandes botellas de champán, pero el equipo perdedor no servirá champán. Pueden romper las botellas y tirarlas. Tendrán la agonía y sufrirán para ser vencidos. En este mundo alguien tiene que ser derrotado. Estaba notando el final de un partido de fútbol, o fue la final de algún juego de pelota. ¿Fue Pittsburgh el que perdió, o los Rams, y ellos también perdieron? No lo recuerdo, pero dije, tenían que perder. Y ahora el hombre que me conduce dijo: bueno, siempre alguien tiene que perder. No en el mundo de mañana. No lo harán. No les importa cuánta agonía le inflijan al otro. Mañana será diferente. Todos vamos a pensar de la misma manera. Todos vamos por el mismo objetivo. Dios rehizo esta tierra y el hombre ha hecho con ella lo mismo que hicieron los ángeles. Hemos mancillado todo lo que pudimos conseguir. Hemos arruinado y contaminado el aire. Hemos contaminado el agua, los arroyos, los lagos e incluso el océano, hasta el punto de que en muchos casos ni siquiera los peces del océano son aptos para comer. Hemos estado tratando de derribar y destruir y no de construir. En este folleto, permítanme leerles algunas pequeñas citas. ¿Cuál será realmente el resultado de todas estas cosas que suceden hoy en la emocionante, enloquecida por el entretenimiento, la compra de dispositivos y caótica, dividida, y el mundo enfermo? Es algo totalmente visto por los estadistas, los científicos, los educadores y los líderes mundiales. No veo lo que está mal hoy, ni cómo debería ser, ni cómo podría cambiarse. Solo algunas pequeñas cosas que revisé aquí que he marcado y pueden aparecer nuevamente en un artículo más adelante. Aquí hay un párrafo. Desesperadamente el hombre quiere salvar la sociedad que ha establecido sobre la tierra. Verás, Adán rechazó a Dios y creyó a Satanás. Entonces Adán separó al hombre de Dios y Dios adoptó una política de no intervención y dijo: ve a construir tu propio mundo. Y Dios no ha tratado de salvar este mundo. Aún no. Pero no puedo entender eso donde creo que la mayoría de ustedes lo cree. Ahora, tal vez sí, puede ser que esté equivocado. Espero que lo sea. Algunos de los ministros y algunas personas piensan que usted realmente lo cree, pero creo que se nos ha contagiado demasiado protestantismo. Creemos que Dios está tratando desesperadamente de que todos sean salvos hoy. Solo aquellos predestinados a ser llamados. Pero Cristo tuvo que enfrentarse a Satanás. Cristo tuvo que vencer a Satanás para calificar, para reemplazarlo en el trono. Satanás todavía está allí en ese trono. Dios no lo ha destituido, y he dicho que Dios no lo destituirá hasta que uno haya calificado y también haya sido instalado en el cargo. Cristo calificó, pero no fue instalado en el cargo. Fue al cielo por 1900 años. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al hombre 6000 años para desarrollar su propia civilización, elaborar su propio tipo de gobierno, su propio tipo de escuelas, enseñanza y educación, hasta donde obtuvo sus propios estilos y tipos, no solo de gobierno, sino de finanzas, de industria, de todo, agricultura, todo. Y el caos que tenemos es el resultado. Ahora el hombre piensa, eso está en algún lugar de aquí,
que este mundo es la culminación final de unos 6.000 años. Creo que lo tengo aquí. La gente piensa que la civilización es la suma total de todo lo bueno por el que la humanidad ha luchado desde los albores del mundo. La gente piensa que la civilización es una sociedad humana muy avanzada, educada, inteligente y bien ordenada, que es buena, o algo así. Leí esa palabra, hasta el punto de la perfección, la cima del progreso humano. Quizás hayas aceptado esa suposición popular. Y creen que cuando Cristo venga a establecer el reino de Dios lucharán por retener esta civilización porque la aman. Ellos creen en ello. Piensan que es el colmo de la civilización. Civilización se está convirtiendo en una palabra que significa todo bien para la mayoría de la gente. Y esta civilización es mala de un extremo al otro. Y Cristo vendrá y la derribará y nos construirá un mundo mañana. Ahora, ¿cómo será? Bueno, te diré una razón para saberlo. Tengo muchas más cosas. El tiempo pasa y hay una causa para todo. El gobierno de Dios se basa en una ley. No se puede tener un gobierno sin una ley. Y la ley de Dios es una forma de vida. Y es una forma de vida que lograría lo que Dios quería. Es una forma de vida que haría felices a todos. Es el camino que nos daría paz. Y así es el amor. Es un sentimiento de amor extrovertido y desbordante hacia los demás, deseando que sean tan felices como uno mismo, tanta preocupación por su bien y su bienestar como por el propio. Esa es la manera. Ahora, podemos tener un equipo de fútbol donde todos juegan juntos y muy a menudo hay problemas en el equipo y es por eso que el equipo ya no gana baloncesto, fútbol, béisbol. Se deshacen de cierto jugador que estaba causando todos los problemas y luego el equipo comienza a ganar nuevamente. Pero siempre está el otro equipo luchando contra ellos en este mundo. Dios nos va a dar un mundo donde todos cooperarán y todos amarán a los demás y se preocuparán por los demás. Satanás cree que la lujuria, la avaricia, la vanidad, los celos y la envidia, la hipocresía, la simulación, la competencia que conduce a la lucha y la guerra y el resentimiento hacia la autoridad son las cualidades que conforman una gran civilización. Y eso es lo que tenemos, porque Satanás ha estado influyendo en todos. El apóstol Pablo, 4.000 años después de Adán y Eva, dijo que temía que el mismo diablo, aún vivo, aún existiendo, los engañara e influyera en Corinto, tal como lo había hecho con la anciana madre Eva. Seguía haciéndolo de la misma manera, aunque es invisible para nosotros, no lo vemos y nos hace creer que no existe. Él nos tiene, algunas personas creen que Dios existe, pero Él les hace pensar que Él es Dios. Y ese es el mundo en el que vivimos. Dios no está tratando de salvar este mundo. Dios está dejando este mundo a su suerte. El hombre dice, Dios, quítate de mi camino. ¿Por qué te metes en mis asuntos? He tomado para mí el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. No trates de decirme qué es el bien y qué es el mal, como lo hace la ley de Dios. Así que el hombre ha tomado su propia decisión sobre lo que es bueno y lo que es malo, y ha ido por ese camino. Y miren lo que tenemos. Más de la mitad del mundo vive en la más absoluta pobreza, en la inmundicia y la miseria. Más de la mitad del mundo es ignorante total y sin educación. Y en un mundo próspero como Estados Unidos, una décima parte de la gente está mentalmente mal en su piso superior y necesita tratamiento mental. Los hospitales están llenos, enfermedades y dolencias. He tratado y he entrado en estrecho contacto con los grandes y los casi grandes, no solo en todo el mundo, sino aquí en los Estados Unidos. Los capitanes de la industria, los presidentes de las juntas directivas y los presidentes de las grandes corporaciones de Chicago, Cleveland, Detroit, Nueva York, Filadelfia, y no están contentos. Y encuentro que incluso tienen un objetivo, ganar dinero, y lo logran. Y cuando lo consiguen, no es suficiente y no les hace felices. No encuentro felicidad en este mundo, pero el camino de Dios nos dará paz, gozo y felicidad. Ahora, cuando tenía 16 años pensé que era algo grandioso conseguir mi primer trabajo fuera de casa. Y mi patrón puso su brazo sobre mi hombro y dijo, «Usted va a hacer grandes cosas». «Sí, señor, está destinado a hacer grandes cosas. Tengo mucha fe en usted. Ahora tendrá que trabajar mucho».
Vas a tener que estudiar, vas a tener que esforzarte, pero puedes lograr un gran éxito. Sabes que despertó en mí la ambición. La ambición es el deseo de lograr una meta, o de tener, de conseguir, más la voluntad de esforzarse para salir y conseguirla. Ahora, Satanás te dirá que eso es algo muy bueno. Eso estimula la acción para hacer las cosas. Entonces, eso es algo bueno, ¿no? La mayoría de la gente cree que sí. Luego, 2 años después, cuando tenía 18 años, elegí mi objetivo. Hice un autoanálisis sobre todos, bien sobre mí mismo, un autoanálisis y también un análisis de las distintas ocupaciones, vocaciones, profesiones, etc. Y parecía encajar en el campo de la publicidad y el periodismo. Así que elegí eso. Y tuve éxito porque trabajé duro y fui ambicioso. Pero cuando tenía 50 años, no 35, Dios me dio la vuelta y me mostró que lo que tenía era la forma de conseguirlo de Satanás. Lo peculiar es que en mi vida empresarial siempre estaba aplicando el principio de Dios de preocuparse por mis clientes y el bienestar de los demás. No entiendo por qué, a menos que Dios me estuviera capacitando para un trabajo más adelante, porque esa no era la naturaleza humana. Ese no fue Satanás haciendo eso. Sin embargo, descubrí que esta ambición y toda la confianza en mí mismo que generaba, y esa confianza en mí mismo, resumaba de mí hasta convertirme en uno de los tipos más engreídos y engreídos que jamás hayas visto. Quiero decirles que cuando tenía 25, 26 y 27 años y comencé a hacer negocios con los grandes jefes de las grandes empresas y corporaciones de este país, todos los llamados grandes hombres que conocí y los jefes de los bancos más grandes de Chicago y Nueva York, dije, soy más importante, soy más grande que ese hombre. Bueno, ¿sabes cómo razoné eso? Probablemente no estaba ganando ni una centésima parte, tal vez ni una milésima parte del dinero que él ganaba. Eso no fue todo. Yo solo tenía, digamos, 25 años. Él tenía 55 o 65 años. Cuando tuviera su edad iba a ser más grande que él. Por eso en mi mente yo era más grande que él ahora, porque iba a hacerlo. Lo estaba midiendo por lo que sería algún día, no por lo que era entonces. Era vanidad, era egoísmo, estaba lleno de confianza en mí mismo. A los 35 años aprendí que debía cambiar esa vanidad por humildad. Tuve que bajar de ese caballo alto. Aprendí que tenía que encontrar un nuevo tipo de fe. No confianza en uno mismo, sino fe. Fe en un Cristo vivo. Ese es el tipo de confianza que tuve que llegar a tener. Y tuve que empezar de nuevo, y empecé de nuevo desde el principio más pequeño. Y este trabajo ha sido la consecuencia, pero yo no lo hice. Yo era solo un instrumento. Dios lo hizo a través de mí. No hay apenas 1 centímetro de este campus que no pueda decirles, si quisiera usar ese tipo de lenguaje, que lo pensé, lo diseñé y lo puse allí. Pero nunca me oyes decir eso. Dios puso el pensamiento en mi mente y Dios me usó para hacerlo. Y me he sentido bastante orgulloso del hecho, porque sé que es obra de Dios, que durante 2 años consecutivos hayamos recibido el premio de tener el campus más bello, mejor paisajístico y mejor mantenido de cualquier colegio o universidad de los Estados Unidos. Estoy seguro de que el de Bricket Wood también era el mejor de Inglaterra, y de su tipo y especie, el de Big Sandy tendría la misma valoración porque hay calidad, hay belleza. Dios es el autor de la belleza y Dios es el autor de la calidad, y algunas personas no creen eso porque han estado escuchando a Satanás. Satanás es el autor de la oscuridad, de la fealdad, de la baratura, de la inferioridad, de la mediocridad. No creo en esas cosas. Nunca lo hice y nunca lo haré. Pero si quieres saber cómo será el mundo de mañana, puedes tomar 2 caminos. El camino de la ley de Dios, de preocupación abierta por todos, y de cooperación, de servir, de ayudar, de trabajar juntos y sin oposición. Todos intentando construir algo grande, algo maravilloso, algo bueno. Y cuando terminemos el milenio y hayamos convertido a la humanidad, será entonces cuando saldremos a ganar almas para Cristo. Y después del juicio del gran trono blanco que seguirá a eso, entonces iremos a otros planetas.
y fueron creados, como digo, el esqueleto de la estructura de acero, pero no terminados. Pero hoy todos están degenerados, están deteriorados, y la decadencia significa que alguna vez fueron mejores y se deterioraron. Se ve ha producido un cambio. No es así como fueron creados originalmente. Y la desintegración que afectó a otros planetas de nuestro sistema solar y nuestros astrónomos no pueden ver lo suficientemente lejos como para saber qué sucede más allá de eso. Simplemente sabemos que nuestro sistema solar es parte de una galaxia y que hay muchas galaxias, etc. Y vamos a construir el resto del universo entero. Primero vamos a reparar el daño que se ha hecho. Luego vamos a construir sobre la gran superestructura que Dios ha puesto allí y la haremos hermosa. Y si no crees en la belleza, en el carácter y en la calidad, no estarás allí. Y ahora no perteneces a esta iglesia si no crees en esas cosas. Realmente no las crees, porque ese es el camino de Dios. Ese es el carácter de Dios y tenemos que aceptarlo y recibir su carácter dentro de nosotros. Ahora, tomas lo que sucede y todo lo que hace el hombre y aplicas el principio de dar, de cooperar y ayudar a hacerlo, y comienzas a ver lo que sucederá en el mundo de mañana. Lea este folleto. Nuevamente, contiene mucho al respecto. No estoy tratando tanto de describirlo hoy, sino de contarles lo que hemos aprendido, para decirles que me he arrepentido y que mi liderazgo va a cambiar todo este asunto, y Dios me ha dado la autoridad como líder para hacerlo. En lo que a eso se refiere, no creo que vaya a tener ningún problema. Todos los ministros de esta iglesia estarán 100% conmigo porque creo que lo ven de un vistazo. Y simplemente no nos hemos dado cuenta de que hemos estado predicando las malas noticias del mundo de hoy, como lo hemos hecho. Estoy seguro de que no nos hemos dado cuenta y estoy seguro de que los ministros están 100% conmigo en esto. Y tendrán que estarlo, porque así será y nadie será ministro en esta iglesia que no esté dispuesto a ir y proclamar las buenas noticias, las maravillosas buenas nuevas del maravilloso mundo de mañana. Vamos a edificar y estaremos constantemente. Nos convertiremos en Dios e imaginaremos grandes cosas y estaremos pensando en grandes cosas por delante. Y siempre estaremos anticipando grandes logros, y siempre estaremos mirando hacia atrás a los grandes logros y la gran felicidad que hemos logrado. Puedes emocionarte y emocionarte con este juego mañana. ¿Cómo puedes reemplazar eso con el camino de Dios? Oh, cuánto mayor será pensar en las grandes cosas que podemos hacer con el propósito de hacerlo. Si vas a construir una nueva casa o a amueblar una nueva casa, qué maravilloso éxtasis es pensar en ello y planificarlo. Si vas a hacer un viaje y nunca has viajado antes y tal vez vayas a ir a algún lugar del extranjero, pues lo duermes, lo piensas, siempre estás esperando algo, porque hay algo bueno que te va a llegar. Eso es lo que haremos. Estaremos anticipando grandes cosas. Estaremos pensando grandes cosas y grandes pensamientos. Estaremos logrando grandes cosas. Y cuando pensamos en el bien que les estamos haciendo a los demás y cuánto bien les hemos hecho, eso nos dará una alegría y una felicidad más allá de cualquier cosa que puedas describir. Así que vamos a predicar las buenas noticias y menos las malas noticias. Las suficientes malas noticias para hacerles comprender lo buenas que serán las buenas noticias. Hay un maravilloso mundo de mañana a la vuelta de la puerta, a la vuelta de la esquina. Seguro que la gran tribulación vendrá primero. Dios no permitirá que esto suceda hasta que el hombre haya llegado al lugar en el que tal vez los dos últimos hombres vivos se matarían entre sí. Pero eso no va a tardar mucho. De esta manera, tenemos que demostrar que es incorrecto. Tenemos que demostrarlo. Dios insiste en que demostremos que su camino y solo su camino es el correcto. Y le ha tomado 6,000 años para hacerlo, y luego 1,000 años salvará a la humanidad. Y sin embargo, aquellos que han visto los resultados y han comenzado a vivir de la manera correcta, tan pronto como Satanás sea liberado al final del milenio, cientos de millones volverán a equivocarse. Y ese será el final de ellos. Todos los que alguna vez vivieron resucitarán y habrá un tiempo. Sigo pensando que 100 años es una interpretación muy posible de esa pequeña frase de Isaías 65.
pero no importa si lo es o no. No me importa. Dios sabe cuánto tiempo tomará, ya sea 1 año, 100 años, 1000 años, ¿o qué? Será la cantidad de tiempo que Dios sabe que tomará. Todos verán los resultados y los probarán hasta que tengan el estómago tan lleno de los malos caminos de Satanás y se amarguen tanto que quieran vomitarlo todo y quieran venir al camino de gloria, felicidad, paz y todo de Dios, gozosos para siempre porque existe la gran vida, la buena vida, todo lo abundante está a la vuelta de la esquina y viene. Ahora, tenemos que demostrar esto primero o la gente no lo entendería y no lo disfrutaría, pero nos estamos acercando mucho a ello. Hemos llegado al momento y a la generación. Sabes que puedes contar una generación, no desde el tiempo que calculas que pasa hasta que tienes edad suficiente para tener tu primer hijo. Pero si nos remontamos a los tiempos de Noé, toda esa generación moriría desde los 20 años en adelante. Así que el mayor en aquella época debía tener entre 80 y 100 años como mínimo. Así que resta 20 a eso y tienes. Dios me llamó en 1933. No nos queda mucho tiempo, pero podrían pasar otros 10 o 20 años. Dios lo sabe, yo no. No sé cuánto tiempo nos queda, pero el trabajo se va a hacer. Ahora alguien dijo, sí, pero señor Armstrong, usted no ha sacudido al mundo hasta sus cimientos con este mensaje. Aún no ha logrado nada, señor Armstrong. Hermanos, Dios no me llamó para sacudir al mundo. Lees en Ageo, donde Dios va a sacudir al mundo hasta sus cimientos. Dios va a sacudir este mundo. No Herbert Armstrong, no Garner Ted Armstrong, no esta iglesia. Él no nos ha dado ese tipo de poder y no lo poseemos. Pero estamos dando la advertencia y estamos anunciando el reino de Dios y vamos a seguir anunciándolo. Y vamos a empezar a pintar un cuadro más bonito a partir de este momento. Se los prometo.